Ahí va, ahora sí. Perdón, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, en la Facultad de Medicina, obviamente se entrenan a personas que quieren ser médicos y como supongo que se lo imaginan, una parte muy importante es que aprendan a conocer el corazón y cómo es que funciona el corazón y qué cosas hace el corazón para bombear sangre. Eh, Eso tiene algunos retos muy importantes, ya que eh, ya que la frecuencia cardíaca normalmente es de 80 latidos por minuto. Eso hace que el ciclo cardíaco se repita más rápido de una vez por segundo. Y hay muchos eventos que se producen en esos 800 milisegundos que es lo que dura el latido cardíaco. ¿Sí? Para que podamos ver, ya tiene por lo menos 4 fases y cada fase de esas tiene varios eventos en el medio. Por consiguiente, el estudio de esto es muy importante. Aparte, el médico no solamente tiene que saber recetar, ¿sí? Por ejemplo, un fármaco, un antihipertensivo, ¿sí? Y hacer que baje la presión, sino tal vez también saber qué es lo que pasa, como se dice, debajo del capot. Digamos, qué es lo que hace ese fármaco para bajar la presión. Porque puede pasar que viene una persona con hipertensión arterial, le bajo la presión y lo que antes era transitorio se lo puede llevar de forma permanente. Entonces, por eso es muy importante estudiar y saber cómo es que funcionan los órganos. Además de, obviamente, saber cómo alterarlos, pero para saber alterarlos, previamente hay que saber cómo es que funciona normalmente. Por eso, vamos a mostrar, ¿sí? Esta es la Facultad de Medicina. ¿Sí? El chico este que era un ayudante, ahora es médico, y me ayudaba a hacer la aplicación. Él principalmente hacía mucho de interfase entre la aplicación entre la aplicación y los alumnos, y él me daba feedback de lo que pensaban los alumnos de la aplicación. Entonces la íbamos modificando lentamente. Ese chico es otro que dejó la medicina y se dedica ahora está con los Bitcoin. Y como pueden ver del lado a la izquierda es un gráfico de presión y volumen intraventricular, y es un gráfico que yo hice durante la pandemia cuando explicábamos clases de forma virtual, y lo que agarré, la corté y la pegué y la puse ahí. Y explicar este gráfico, ¿sí? Es muy complicado explicarlo de forma dinámica, ¿sí? Porque bueno, tiene muchísimos cambios. Por eso, en su momento, ahora unos 7, 8 años, empezamos a buscar, ¿sí? Modelos que lo suplanten. En verdad, más de 7, 8 años. Al principio, hace 2010, empezamos con este modelo. Este modelo es un simulador de un ventrículo izquierdo que se hizo en una tesis doctoral de la provincia de Córdoba, de la Universidad de la provincia de Córdoba. Y nosotros los usábamos desde el año 2010 hasta el año alrededor de 2015, 2016, 17. Funciona muy bien, tiene algunos problemas, como pueden ver en este lugar. Acá está el gráfico que nosotros queríamos simular y respondía a los cambios. El problema que tenía esta aplicación, que le tengo bastante aprecio porque me ayudó bastante, es que fue escrita en el año antes del 2000 para Windows, supongo que 95, y escrita en Visual Basic. Y el código que tiene es inentendible, ¿sí? Y es más, lo intenté retomar los últimos meses y tampoco lo volví seguía sin entenderlo. Así que bueno, usamos esta aplicación
mientras podíamos, pero cada vez quedaba más desactualizada porque cada vez costaba más encontrar una computadora que sea compatible con esta aplicación. Entonces, viendo esto, empezamos a buscar otros modelos que se puedan utilizar en una aula de fisiología de la Facultad de Medicina. Y encontramos varios modelos, hay muchísimos modelos de estos. Estos son modelos actuales. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un circuito electrónico que tiene resistencias y tiene reactancias y baterías, etcétera. Y si yo mido la tensión entre diferentes puntos, se pueden lograr ondas similares a lo que es el loop presión-volumen que les mostré recién. Acá tienen un gráfico que se puede hacer. El problema de esta simulador es que está muy bueno, pero llevarlo a la realidad y para un aula es muy complicado, porque necesitaríamos por lo menos tener una cajita que se mueva y que funcione, un medio de baterías, etc. Buscando más simuladores, encontramos esto. Esto también es un simulador, este es un simulador, digamos, físico, mecánico, que tiene unas bombas, tiene mangueras, tiene un ventrículo, una bomba ventricular artificial, ¿sí? Y tiene una aorta artificial y que se le pueden medir los parámetros del líquido que fluyen por ahí. Está buenísimo, pero tampoco servía para poder convertirlo y llevarlo al aula, porque no se puede. Tal vez está bueno para si yo quiero probar una válvula artificial y ver si funciona, y si sirve y se aguantan las presiones del corazón, tal vez ahí me sirve, pero no para nuestros casos. Sigamos con los simuladores. Este simulador es el primer simulador que me gustó. Es una aplicación que se hizo para iPad, ¿sí? Comercial, que produce los cambios, las presiones y volúmenes, los grafica, y tal vez los únicos inconvenientes que tenía es que era solamente para iPad, y bueno, nosotros tal vez lo queríamos hacer más general, que lo puede usar todo el mundo, que no es de código abierto, o sea que no podíamos testearlo, verlo cómo se produce, y que es como medio mágico el tema de las variaciones. Varía, por ejemplo, los puntos, el volumen máximo de cardíaco varía porque, bueno, varía, pero no hay una fórmula que establezca la variación, ¿sí? Por eso, si bien fue el que más me gustó, decidíamos continuar. Bueno, encontramos más ejemplos. Este es otro corazón electromecánico. Este es otro corazón también eléctrico que tiene resistencia, capacitancias. Como estos hay miles. Entonces, basándonos en esto, nosotros nos planteamos generar un modelo, ¿sí?, del sistema cardiovascular, ya no solamente del corazón, sino de todo el circuito o gran parte del circuito cardiovascular, que se pueda utilizar en dispositivos móviles. Principalmente fue para Android, pero que pueda ser replicable para otros dispositivos, y que responda a cambios de condiciones, entre ellas la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíaca. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo son las partes del corazón, las partes del circuito cardiovascular y cómo es que funciona. El corazón tiene 4 cavidades, 2 derechas y 2 izquierdas. Acá, claro, del lado izquierdo van a ver left atrium, ¿sí?,
que es izquierdo, está del lado derecho porque está invertido. Los médicos invertimos todo porque sería como del lado del paciente. Entonces tenemos 4 cavidades. Tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Tenemos un ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda, una aurícula derecha y un ventrículo derecho. ¿Cómo es que fluye la sangre? ¿Sí? Esto lo voy a repetir varias veces, así lo queda claro. La sangre primero viene por la arteria pulmonar, llega a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, de acá sale la sangre hacia la aorta. De la aorta va al circuito periférico, al cuerpo, y vuelve por las venas cavas. Después de volver por las venas cavas, termina en la aurícula derecha, y después de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho para ir a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, bueno, la sangre va al pulmón y después viene de vuelta por la vena pulmonar. Y el circuito se repite. Más esquemáticamente, nosotros tenemos, ¿sí?, que la sangre viene por la vena pulmonar, pasa la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa a la arteria pulmonar, va al circuito periférico, ¿sí?, al cuerpo, y vuelve por las venas cavas. De las venas cavas va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y después pasa a la arteria pulmonar, va al pulmón y vuelve por la arteria pulmonar. Perdón, por la vena pulmonar. Algo que, para empezar a ver cómo es que funciona esto, le vamos a agregar cómo son las presiones. Las presiones, la arteria pulmonar varía entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Son los famosos 812, que es lo que conoce la gente de la presión. ¿Sí? La arteria pulmonar tiene para nosotros 80-120 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo, la presión, cuando está relajado, que se está llenando, la presión es muy baja, cerca de 0,3-5 milímetros de mercurio. Cuando se contrae, la presión dentro del ventrículo tiene que subir hasta los 120 mililitros de mercurio para que supere la presión de la aorta y ya produzca la eyección. En el aurícula izquierda la presión es baja, cerca de entre 1 y 5. En la vena pulmonar también es baja. Y del lado izquierdo las presiones son similares, a excepción de que el ventrículo derecho, ¿sí?, en vez de la presión de ir de 1 milímetro de mercurio a los 120, va de 1 milímetro de mercurio hasta los 25 milímetros de mercurio, mucho más baja. ¿Por qué? Porque la presión en la arteria pulmonar es mucho más baja que la aorta. La presión en la arteria pulmonar va entre 10 milímetros de mercurio y 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Bueno, porque el pulmón tiene menos resistencia que el circuito periférico. Y aparte es mucho más chico para permitir para irrigar al pulmón. Entonces veamos qué es lo que pasa acá, incluyendo las presiones. Normalmente, por la vena pulmonar va llegando sangre. Esa sangre llega a la vena pulmonar, llega al ventrículo izquierdo, se acumula un poco ahí, la presión mientras se va acumulando asciende, pero asciende relativamente poco, alrededor hasta no más de los 5 milímetros de mercurio.
hasta que pasa que el ventrículo se relaja, ¿sí? El ventrículo tiene una presión muy alta de 120 milímetros de mercurio, la presión cae, ¿sí? Hasta cerca de cero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La sangre ingresa al ventrículo y el ventrículo se llena de sangre. Se va llenando de sangre hasta que pasa ¿qué? Comienza la contracción ventricular. El ventrículo se contrae, empieza a aumentar la presión. Cuando empieza a aumentar la presión, las válvulas se cierran y la presión aumenta. ¿Hasta cuánto aumenta? Lo que va a pasar primero es supera los 80 milímetros de mercurio, que es la presión que tiene la arteria aórtica, ¿sí? Durante la diástole, cuando termina la diástole. Cuando supera los 80 milímetros de mercurio, la presión aórtica, comienza la eyección y la válvula se abre y comienza la salida de sangre. Y la sangre empieza a salir, empieza a aumentar la presión en la aorta y la presión en el ventrículo. Bueno, al principio aumenta un poquito y después empieza a caer. Y algo parecido sucede, mientras tanto, en el lado derecho del corazón, pero con presiones más bajas. Este es un ejemplo dinámico. Entonces, como podíamos ver, del lado izquierdo del corazón entra sangre por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La aurícula se va llenando de sangre hasta que el ventrículo se relaja. Cuando el ventrículo se relaja, hay una pequeña contracción de la aurícula y la sangre empieza a ingresar de la aurícula al ventrículo. En este caso, al principio, la presión del ventrículo es muy baja, ¿sí? Por eso puede ingresar la sangre. Cuando el ventrículo ya se llenó, empieza la contracción ventricular, se cierra la válvula auriculoventricular, en este caso la válvula mitral, se cierra, se forma una cavidad cerrada, la presión en el ventrículo aumenta hasta que supera la presión de la aorta. Cuando aumenta la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica, ¿sí? Y comienza la eyección. Disminuye el volumen ventricular, ¿sí? Y la aorta aumenta un poco la presión porque, bueno, se está llenando de sangre. Este es también el mismo circuito, lo vamos a volver a explicar. La sangre viene por la arteria pulmonar, hasta la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda la sangre es como que espera a unos milisegundos hasta que el ventrículo se relaje y disminuya su presión. Cuando disminuye su presión, la sangre de la aurícula izquierda pasa rápidamente al ventrículo, el ventrículo se llena y cuando terminó de llenarse, se llama el llenado ventricular, comienza la contracción auricular. Se cierra la válvula mitral, la válvula auriculoventricular, aumenta la presión del ventrículo y cuando la presión del ventrículo supera a la presión de la aorta, comienza la eyección, abriéndose la válvula aórtica y llenándose de sangre de la aorta. Cuando el ventrículo termina la eyección, la sangre de la presión en el ventrículo izquierdo cae, entonces la sangre de la aorta, que tiene alta presión, intenta volver al ventrículo, pero no vuelve al ventrículo porque se cierra la válvula aórtica y impide que el ventrículo se llene de sangre que había ido a la aorta.
cae la presión en el ventrículo y de vuelta comienza el ciclo llenándose de vuelta el ventrículo. La sangre de acá, después que sale del ventrículo por la aorta, va al cuerpo, ¿sí? A los vasos, a los capilares corporales, y vuelve por las venas cava superior e inferior, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, va al pulmón y comienza de vuelta el circuito volviendo por la vena pulmonar a la aurícula. Y esto se repite muchas veces. Entonces, volvamos a explicar en este gráfico, que es el gráfico que nosotros tenemos en cuestión. ¿Qué vemos acá? Estamos representando la presión del ventrículo en función del volumen, ¿sí? Del ventrículo, presión del ventrículo izquierdo. Imaginemos que estamos en el punto D, que el ventrículo está en volumen residual, ¿sí? Y relajado. La sangre que estaba en ese momento, la sangre que estaba en la aurícula, pasa al ventrículo y comienza el llenado. Esta fase se llama llenado ventricular. Primero un llenado rápido, después un llenado lento y después una contracción auricular. Obviamente el llenado comienza con la apertura de la válvula auriculoventricular, que es la que por donde entra la sangre. En este punto, en el punto A, comienza la contracción o sístole cardíaca, sístole ventricular. Comienza la contracción, lo primero que va a pasar, la sangre va a intentar volver para atrás. ¿Por qué? Porque si aumento la presión en el ventrículo, la presión en la aurícula continúa baja, intenta volver hacia atrás. No puede volver hacia atrás porque se cierra la válvula. Al cerrarse la válvula, aumenta la presión, ¿sí? Sin variación de volumen. Cuando la presión en el ventrículo aumenta tanto que supera la presión de la aorta, comienza la eyección con la apertura de la válvula aórtica. Y comienza la eyección disminuyendo principalmente el volumen ventricular. Primero la presión asciende un poco y después, bueno, cae un poquito cuando se queda sin fuerza. Cuando termina la contracción ventricular, que comienza la relajación ventricular o diástole cardíaca, la presión en el ventrículo cae a casi cero. ¿Y qué sucede? La presión en la aorta continúa alta y como el ventrículo cae, la sangre de la aorta está muy alta, la sangre intenta volver al ventrículo. No lo hace, ¿sí? Porque se cierra la válvula aórtica. Y al cerrarse la válvula aórtica queda una cavidad cerrada, sin variación de volumen, pero con mucha caída de presión. Cuando la presión en el ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula, alrededor de los 5 milímetros de mercurio, comienza de vuelta el llenado ventricular, ¿sí? Con la apertura de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Y el ciclo se repite hasta el fin de nuestros días. En este gráfico podemos poner, que ya algunas cosas que ya la nombré, son los movimientos valvulares, ¿sí? En el punto A es el cierre de la válvula auriculoventricular, en el punto B es la apertura de la válvula aórtica, en el punto C es el cierre de la válvula aórtica, en el punto D es la apertura de la válvula auriculoventricular. También sirve, ¿sí? Por ejemplo, en el punto A es el primer ruido cardíaco, en el punto C es el segundo ruido cardíaco.
¿Sí? Entonces, dependiendo, por ejemplo, los médicos, dependiendo de los ruidos cardíacos, cómo es que suenan, sabemos si lo que encontramos dentro en interruido cardíaco, sabemos si pertenece a la sístole, si pertenece a la diástole, etc. ¿Cómo es nuestra propuesta de simulador? Eh, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes, dividamos las cosas en partes. Y nosotros encontramos que lo podemos dividir en dos grandes categorías. Unos que son las cavidades y otros que son los que conectan cavidades. Las cavidades pues, hay de dos tipos, por ejemplo, las cavidades, por ejemplo, los ventrículos y las aurículas, las venas, las arterias, todo lo que contenga sangre son cavidades. Esas cavidades son de dos tipos. Uno es que son elásticas, puramente elásticas, por ejemplo, la aorta, las arterias y las venas. Elásticas me refiero a que siempre se comportan de la misma manera. Y tenemos otras cavidades que son las contráctiles, que son las que cambian de estados dependiendo de una excitación. ¿Sí? Que son, en este caso, los ventrículos y las aurículas. ¿Sí? Nosotros lo que simulamos en nuestro caso es solamente la parte izquierda del corazón, porque bueno, la parte derecha no produce grandes cambios hemodinámicos a los fines académicos. Y estas cavidades, como ya dijimos, contienen un parámetro muy importante que es el volumen. Y lo que saben hacer prácticamente son dos cosas. Uno es calcular su presión dependiendo del volumen que contiene, y lo segundo que va a saber es calcular su volumen si entró y salió flujo. ¿Sí? Por ejemplo, las cavidades lo que saben es si tienen, no sé, 150 mililitros, la presión va a ser de tanto. Si tiene 120, la presión va a ser de tanto. Si tiene 180, la presión va a ser de tanto. Para el cálculo de la presión en función de las cavidades elásticas, ¿sí? Es una ecuación exponencial que no tiene mucha complejidad, es multiplicar el parámetro de volumen por una constante y nos va a dar la presión. En cambio, la ecuación para calcular la contractilidad es un poco más compleja. Hay varios modelos que se pueden utilizar dependiendo de la complejidad. Estos generalmente están hechos por físicos, ¿sí? Todos estos cálculos, y a veces son bastante difíciles de interpretar. En un modelo que encontramos, que era relativamente sencillo, era un modelo que ellos decían que eran en dos capas. Una capa del músculo es una capa, digamos, contráctil, y tiene otra capa elástica. La capa contráctil dice que tenemos un volumen de relajación y tenemos un volumen de contracción, y la presión va a depender si el corazón está contraído o relajado. O sea, si está más contraído o relajado, va a tender hacia un valor que hacia el otro. Y después tiene una capa de elasticidad que lo que hace básicamente es como amortiguar un poco esos cambios.
Bueno, esta es la fórmula, no la vamos a explicar porque es muy complicada, pero básicamente lo que termina haciendo es que dependiendo de la contractilidad, el corazón va a tender hacia un volumen de contracción y hacia un volumen de relajación. Y como podemos ver, nosotros vamos a seguir ahora la línea azul, cuando está relajado, ¿sí? Y aumento el volumen, va aumentando la presión. ¿Sí? Y cuanto más aumento el volumen, más aumenta la presión. ¿Por qué? Porque en este caso el corazón tiene un componente, digamos, básicamente elástico. Cuando al corazón lo estimulamos, hacemos que se contraiga, en vez de ir por la curva azul, vamos a ir por la curva verde, obviamente una contracción máxima, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Que al mismo volumen, la fuerza que va a hacer es mayor. Entonces va a aumentar más la presión dentro del ventrículo. Cuanto más aumenta el volumen, más aumenta la presión. Obviamente las curvas rojas que están en el medio es cuando la contractilidad no se va de 0% a 100%, ¿sí? Todos los procesos biológicos son graduales y en este caso es el 20%, 40, 60, etc. Entonces agarramos nosotros, pusimos en el cálculo de la presión la fórmula, ¿sí? Y nos calculaba la presión ventricular. Y después tenemos por otro lado los conectores. Estos conectores, ¿sí? Conocen tres cosas, básicamente. Conocen la resistencia, ¿sí? Y conocen la cavidad que está antes y la cavidad que está después. La cavidad que está antes, ¿sí? La llamamos como precavity o precavidad, y la cavidad que está después la llamamos postcavidad. Y lo que se va a hacer es calcular el flujo. Calcula el flujo dependiendo de las presiones. O sea, calcula la presión en la precavidad, calcula la presión en la precavidad, calcula la presión en la postcavidad y calcula el flujo que hay dependiendo de la presión. Esto que parece muy tonto y que uno dice por primera vez lo calculamos con la ley de Ohms o la ley de Poiseuille, dividimos presión sobre resistencia, nos trajo de bastantes inconvenientes porque, claro, la presión, si utilizo esa fórmula, una fórmula parecida a la ley de Ohms, y divido la presión sobre resistencia, eso es en el momento cero. En el momento inmediatamente siguiente pasó que hubo movimiento de sangre, y la presión y el volumen en una cavidad cayó y en la otra cavidad aumentó. Entonces ya no es tan directa. Entonces, basándose en eso, empezamos a averiguar qué es lo que podíamos hacer y bueno, lo basamos en teorías de vaciamiento de tanques de agua, etc. Y lo basamos principalmente en cómo se vacía un capacitor en otro capacitor. El tau. El tau. Calculamos la integral. Piense que para calcular la integral soy médico, o sea, como no es algo tan trivial, bueno, calculamos la integral, obviamente calculamos la integral definida, porque tenemos que calcular entre el tiempo cero y inmediatamente cuando termina el lapso que nosotros damos para calcularlo, y pusimos esa fórmula en el programa y, bueno, tuvimos unos muy lindos resultados, ¿sí? Igual no es la fórmula más precisa que hay, porque esta fórmula calcula que el vaciamiento es lineal y las presiones cardíacas no son lineales, pero bueno, es una buena aproximación, ¿sí? Calcular la integral en esta fórmula es muy complicado.
Y aparte no sé si vale la pena por el error. Si nosotros calculamos esto en tiempos muy cortos, el error tiende a cero. Como pueden ver, acá está el código. Está el código acá y la cavidad bidireccional, el conector, tiene la precavidad, la poscavidad y la resistencia. Y lo que hace es, la fórmula de flow calcula el flujo, ¿sí? El tiempo es el pasito que va a dar. Y el paso siguiente lo que hace es, le suma flujo a la precavidad y a la poscavidad. Y esto nos trajo muchas alegrías. Y después tenemos que ver qué hacemos con las válvulas. Las válvulas son conectores, ¿sí? Vimos este dibujito que está muy lindo, pero lo que quiero acá es que vean las valvulitas. Estas valvulitas son como unas telitas que no tienen ninguna... o sea, son telitas puestas ahí, que tienen como unos músculos papilares, ¿sí? Que lo único que sirven es que estos músculos papilares que no se reviertan hacia el otro lado. Y funcionan por flujo. Cuando el líquido intenta pasar de forma anterógrada hacia adelante, estas valvulitas se abren porque la sangre se la lleva por delante. Cuando aumenta la presión, por ejemplo, en los ventrículos, ¿sí? La sangre intentaría ir para atrás, se la lleva por delante y se cierran. ¿Sí? No tiene ninguna ciencia oculta en eso. Es como si yo tengo una puerta que se abre para adentro y queremos salir todos corriendo hacia afuera. La puerta, uno se la lleva por delante y se cerró y nadie más sale. Esto es igual. ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácilmente. Agarramos que calcule el flujo normal, pero si el flujo es positivo, hace lo que hacía antes. Si el flujo es negativo, no hace nada. O sea, si el flujo es anterógrado, pasa a la cavidad que está adelante, ¿sí? Por ejemplo, la aurícula pasa al ventrículo, calcula el flujo y te lo suma a las cavidades. Si el flujo es anterógrado hacia atrás, no hace nada. Y con eso evitamos que el reflujo. Como podemos ver, a nivel de código, nosotros lo que hacemos es, bueno, creamos un marcapaso, que es lo que va a dar la contractilidad, va a dar el ritmo del corazón, que va a decir que se contraiga y se relaje. Creamos primero dos cavidades, una aurícula y un ventrículo, este es aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, le marcamos quién es el marcapaso, le damos parámetros, estos parámetros son, digamos, el volumen que tiene, la fuerza que va a hacer, etc. ¿Sí? Y acá está de forma esquemática. Y en el medio, acá creamos una válvula, la válvula mitral, que básicamente conecta a las dos cavidades anteriores, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, con una resistencia. El paso siguiente es empezar a conectar todo esto en forma serial. Entonces, ¿qué pasó después? Creamos una válvula aórtica, ¿sí? Que es unidireccional, conectamos al ventrículo izquierdo y para adelante conectamos la aorta. Después de la aorta conectamos un conector que es bidireccional, que conecta la aorta con una arteria, que es en este caso genérico. Esta arteria va a ir a otro conector, que eso va a conectar, ya acá punteamos todo el circuito derecho, va a las venas, va a ir a otro conector, y ese conector va a volver, la sangre que sale por este conector va a volver a la aurícula izquierda. Y este circuito obviamente continúa al revés, continúa el ciclo.
el marcapaso le va a dar orden a que el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se contraigan. Le va a decir contraete, relájate, y con tal contractilidad en el tiempo. Y lo que va a hacer en cada ciclo de procesamiento es las cavidades, va a calcular las presiones que tiene. Inmediatamente después se va a cada conector, ¿sí? O cada válvula, dependiendo de lo que es, va a calcular el flujo que hay, que se produce, que va a circular por ese conector, y después las cavidades va a conectar los nuevos volúmenes que va a tener dependiendo de los flujos que hubo por los conectores. Cuando nosotros queremos graficar esto, lo único que tenemos que hacer es tomar los parámetros, o sea, qué objetos queremos medir, tomamos los parámetros y lo enviamos a un flujo de datos y lo representamos en pantalla. Si esta representación la repetimos cada 200 milisegundos, o sea, hacemos que todo esto lo calcule 500 veces por segundo a 500 hercios, este corazón toma vida y nosotros vamos a empezar a calcular, ¿sí? A ver cómo fluye esto, ¿sí? Y este es un video de nuestro corazón como simulado, como es que se representa. Acá tenemos la fase de aumento del volumen, del llenado. Acá empieza la contracción cardíaca, empieza la fase isovolumétrica sistólica, aumenta la presión. Acá comienza la eyección. Previamente a esto se abre la válvula aórtica, comienza la eyección. Cuando termina la eyección, que empieza la relajación ventricular, se cierra la válvula aórtica, la presión cae. La presión empieza a caer y comienza después de vuelta la fase de llenado. Bien, entonces ahora esto que nosotros le estamos mostrando, ¿sí? Es una pequeña parte de la aplicación, es el motor cardíaco que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Es el simulador cardíaco propiamente dicho. Las otras partes de la aplicación, que lo vamos a explicar tal vez más adelante, es cómo esos datos son recogidos y son mostrados por pantalla. Uh-huh. Y ahora lo que yo quería, bueno, yo acá tengo algunos videos, pero prefiero, si funciona, preferiría mostrárselo en vivo y en directo, si funciona, obviamente, ¿no? Que debería. Este es el simulador está acá a la derecha, le ponemos play. Está corriendo, ahora no tarda mucho. Y ahí empieza a arrancar la aplicación. Y aparece en la parte superior, aparece la pantallita con la simulación. Como nosotros podemos ver, o sea, es interesante que lo dibuje, pero también es interesante que responda ante cambios. Por ejemplo, que aumente la precarga. La precarga básicamente es la cantidad que le ingresa al corazón.
¿sí? Esto, bueno, dice ahí precarga porque está realmente pensado para estudiantes. Lo que hace adentro la aplicación es modifica el volumen venoso, que se ve como es una precarga. Y nosotros observamos que si aumento la precarga, el volumen de fin de diástole, el volumen de acá, si el máximo volumen que tiene aumenta. Pero no se modifica mucho el volumen residual, que es algo característico del corazón. Obviamente también aumenta la presión, en este caso va a aumentar mucho la presión sistólica. Y la presión diastólica que está por acá también aumenta. Obviamente, si yo bajo la precarga, tiene que volver a su posición anterior. Si yo modifico la poscarga es toda la carga que se le opone a la salida de sangre. ¿Sí? Básicamente es la resistencia periférica. Vamos a observar, si aumento la resistencia a la salida de sangre, observamos que el volumen sistólico disminuye. ¿Sí? Si yo la bajo, observamos que el volumen sistólico va a aumentar. Pero también es típico en el corazón que el volumen de fin de diástole en este caso no se modifique. ¿Está bien? Obviamente también se ve que si yo aumento la presión, aumento la poscarga, aumenta la presión diastólica y aumenta obviamente la presión sistólica. ¿Está bien? Que eso es típico que se tiene que ver se ve en el corazón humano. Y por último, también lo que podemos modificar es la contractilidad. Contractilidad es la capacidad del corazón de hacer fuerza. La capacidad del corazón, si yo aumento la contractilidad cardíaca, voy a observar que aumenta el volumen sistólico del corazón. ¿Sí? El volumen que inyecta sangre al corazón aumenta, principalmente a expensas de una disminución del volumen residual, y no tanto de un aumento, perdón, una modificación del volumen de fin de diástole que está acá atrás. ¿Sí? También eso es típico del corazón. Si yo lo bajo, los volúmenes vuelven a la normalidad. Este es, bueno, el gráfico que nosotros, que realmente más utilizamos porque es el que más se ve en las variaciones, pero nosotros podemos jugar con esto y mostrarlos de otras formas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos mostrar este gráfico, que ahí cuesta un poquito verlo, pero que también responde a cambios, ¿sí? Que acá se pueden ver este es el gráfico de presión en función del volumen, cómo se modifican las presiones y cómo se modifican, en este caso, las presiones. La onda verde es la presión aórtica, la onda azul es la presión ventricular y la onda roja que está acá es la presión de la aurícula izquierda. ¿Está bien? Que hablamos poco de aurícula izquierda, pero bueno, tiene sus importancias. Y esto, obviamente, lo represento de otra forma, puedo tener volúmenes cardíacos. Este es el volumen ventricular y el de abajo es el volumen de la aurícula. Obviamente, como puede ser de presión, si modifico la poscarga, obviamente en este gráfico vamos a ver que la presión tiende a aumentar y si yo la bajo, la presión va a tender a bajar. ¿Está bien? Porque es el mismo gráfico anterior mostrado de otra forma. Perfecto. Y este gráfico de acá, ¿sí? Es el gráfico que yo le mostré de la contractilidad cardíaca. Uno es la contractilidad, la roja es la contractilidad de la aurícula izquierda y la verde es la contractilidad del ventrículo derecho. Cuando suben es que se está contrayendo. Entonces aumenta la presión que hace. ¿Está bien? Entonces, vamos a parar esto. Volvamos acá.
Bueno, y pasemos esta demostración, la había puesto acá por las dudas, pero vamos a saltar porque es lo mismo. ¿Sí? El video después se lo dejo. Conclusión, nosotros desarrollamos un simulador portátil que simule los procesos cardiovasculares y que responda ante los cambios de de los valores que se le dan. Así que, bueno, esto es todo. ¿Tienen preguntas? Yo tengo. Sí. Está buenísimo. Nada. Primero, ¿qué usaste para graficar? Primero, ¿qué librería? Bueno, el proceso fue muy largo. Esto cuando lo empecé fue en el año 2015-16 y básicamente en el momento hice todo la interfaz yo. Dibujaba el puntito, calculaba la liñita, todo en el canvas, que lo represente rápido. Bien. Eso fue al principio, es más, por ejemplo, cuando una línea, al principio lo hice así, a grosso modo, que lo dibuje, que quede, digamos, para prueba, claro. Pero después cuando uno se pone fino, genera problemas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la línea sale del cuadro? O sea, una parte está dentro y otra parte está afuera. Sí, tenés que manejar todo. Bueno, entonces que choque contra el borde, con el borde, que dibuje media línea, etc. Eso fue al principio, ahora está hecho la parte que yo le mostré con Jetpack Compose, que te lo rescala automáticamente. Perfecto. ¿Y pero qué librería usaste aparte de Jetpack Compose? ¿La de Google Charts? No. No, o sea, ya viene que Jetpack Compose tiene una aplicación, un objeto que es Canvas, creo. Canvas. Pero también seguí dibujando en Canvas. Sí, no, pero a ver, antes hacía todo el escalado automático. Ahora es como que le digo, escalame esto, movémelo para acá, movémelo para allá. O sea, tenés una mejor interfaz con Jetpack Compose, pero seguís usando Canvas igual. Sí. Para graficar. Mira, interesante. Porque me gustó cómo reaccionaba rápido, digamos, se nota cuando... Y lo calcula... Vamos a buscar en un celular mío, que tiene un Android 9, calcular el motor, cada paso que dura cada 2 milisegundos tarda entre 50 y 100 microsegundos. Bien, y es una linda performance. Y para dibujar la pantalla, o sea, cada vez que se refresca, que dibuja toda la pantalla, tarda un poquito más de 1 milisegundo. Entonces, si yo le empiezo a achicar el tiempo a menos de 2 milisegundos, ya como que... el borde donde no es tan fluido. Es más, tuve que empezar a optimizar el tema de acumula una serie de valores. ¿Maperías los eventos y después los vas dibujando? Lo guardo los eventos, sí. El problema es que voy acumulando. Por un lado lo voy acumulando y lo voy perdiendo. Y eso, digamos, movimiento de cola, bueno, lleva su tiempo. ¿Y en la UI lo estás haciendo asíncrono, o sea, con corrutinas? ¿Estás dibujando? Todo con corrutinas. Corrutinas y flow. Y otra pregunta más para el otro lado, al revés, ¿no? Porque está bueno para simular, pero ¿pensaste quizás al revés? Digamos, con esto vos podés simular cardiopatías, me imagino. Se puede, la idea es simular cardiopatías, se puede hacer un montón. Bueno, yo no... Al revés, ¿podrías vos comparar, por ejemplo, haciendo un input de un electrocardiograma, por ejemplo, al revés? Bueno, de un electro no, pero por ejemplo... Pero comparar, por ejemplo, el electro de alguien, por ejemplo, o estas mismas medidas como input real. Sí, se puede, no sé si real, porque decir que algo se va... digamos, de parámetro es muy complicado. No, pero vos podés medir, digamos, hoy en día... Sí, lo que sí se puede hacer es simular patologías, por ejemplo, insuficiencia valvular, que se puede, o sea, yo le puse que cuando es retrógrado es 0. Bueno, puedo poner, no es 0, es un 4% del flujo. Y claro, bueno, se modifica, ahí se ve, por ejemplo, las válvulas, en las fases isovolumétricas, esas que son bien rectas, ya dejan de ser rectas y empiezan a ser medias curvas.
por ejemplo, lo puedo... Sí. Pero, yo iba al revés, digamos, ¿no? Porque esto vos simulás y está bueno para la educación, está buenísimo. Pero al revés, o sea, vos medir y diagnosticar, autodiagnosticar, o sea, o detectar patologías al revés, ¿no? Simulando. No, no, por lo menos por ahora no. Bueno, ahora no, pero. Podría ser, pero por ahora no, porque el tema del diagnóstico, precisamente el diagnóstico es muy clínico. ¿Sí? Si bien uno puede tener ayudas, ¿sí? Pero es muy clínico. Vos muchas veces... Vos cuando simulás una patología, ¿estas gráficas son suficientes para hacer un diagnóstico o necesitas algo más? Eh, no, para diagnosticar no utilizás estos gráficos. Tal vez utilizás parámetros. Por ejemplo, utilizás el volumen del fin de diástole. Por ejemplo, una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, el corazón está agrandado. Yo lo veo como el volumen máximo del corazón, en vez de ser 120, como está acá, es de 400. O sea, no te guías nunca con Claro, no, te hago un estudio de 400. ¿Sí? Yo puedo tener, bueno, me voy guiando. Entonces sirve más para digamos, simular comportamiento y o sea, exactamente, para simular, para enseñar, ¿sí? Porque el médico te dice, viene el estudio, el ecocardiograma, y te dice volumen cardíaco de fin de diástole 400. En verdad no le importa mucho qué es lo que pasa, el volumen es grande. Y bueno, nada, después nos tomamos una cerveza y hablamos. Pero también se podría como hacer aparte de las gráficas, se podría hacer algún modelo, o sea, simular en el modelo el movimiento. Además, pues yo estaba viendo después la gráfica antes, digamos, ¿no? De la válvula y demás. El movimiento no como tal, es muy complicado el movimiento. Yo tengo algunas ideas de hacer algo de la disposición cardíaca. El problema de eso es que representa muchísimos datos de información. Pensá que si yo tomo una densidad o sea, el corazón lo divido en pedacitos y lo divido cada 1 milímetro, ¿sí? Que es bastante grande a los fines celulares. Y le hago tridimensional, tengo, no sé, son 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, es decir, al 100 por 100 por 100. Si yo multiplico y tengo que calcular todo eso, me da, no sé, 1 millón de cálculos cada... no para dibujarlo vos a mano, pero ponele que vos tenés un modelo 3D, ¿no? Claro. Y tenés los vectores donde vos manejás las válvulas, los movimientos de las válvulas. Podrías conectar estos movimientos con eso y animarlo, por ejemplo. Sí, pero el problema de eso es que se mueva. Porque si yo hago que se mueva, tengo que calcular toda la mecánica del movimiento. ¿Sí? Yo tal vez ahí yo voy a calcular precisamente la parte eléctrica, de ahí más jugo todavía calcular la parte eléctrica del corazón. Porque ahí tienes toda una rama del electrocardiograma, cómo se despolariza. Mira, bueno, está interesantísimo, Pablito, está buenísimo. Aparte, funciona lindo, la parte de la gráfica está muy bien lograda. Ahí solo quería agregar una cosa, Pablo, que es en realidad para complementar tu respuesta, que fue brillante, y es el tema del diagnóstico está aparejado con temas legales. O sea, no se podría hacer una aplicación inmediatamente porque tiene que haber una responsabilidad legal. Imagínate que la aplicación te diagnostica y por la razón que sea, cualquier cosa que pase, la culpa la tuvo el programador. O sea, no se puede. Aplicaciones de diagnóstico automáticas, estamos a muchos luz todavía. Esto es perfecto para simular. Justo yo te iba a preguntar lo que preguntó él. Pero justo te iba a hagas un preguntar, ejercicio. claro, pero justo te iba a preguntar si se podían simular patologías como reflujo valvulares y ese tipo de cosas. Vos lo contestaste, o sea, está claro. Para eso sería genial, porque realmente, o sea, ver eso en una simulación gráfica es algo que es bastante laborioso de hacer. O sea, en realidad hay gráficos estáticos de eso, que vos decís, mira, pasa esto, se ve así, luce así cuando hay un reflujo, o luce así, y acá lo podés cambiar en forma interactiva, es genial eso. Lo podrías cambiar de agregarlo, por supuesto. Está buenísimo. Sí, lo que se puede hacer, bueno, eso de los reflujos, que le dije, se puede poner
que no sea cero la sangre cuando vuelve. Y otra cosa que también es relativamente fácil hacer es que, por ejemplo, modificar la resistencia de las válvulas. Yo le modifico la resistencia de la válvula aórtica y veo una diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta. Y eso es típico de una estenosis aórtica. ¿Sí? Con las otras válvulas puedo hacer exactamente lo mismo. Claro, perfecto. Está buenísimo. Está buenísimo. Podría también, por ejemplo, modificar, o sea, acá la contracción es bien rítmica, o sea, cada 800 milisegundos comienza la contracción. Bueno, podría producir arritmia. ¿Qué pasa con la hemodinámica cuando se contrae el ventrículo de golpe? Claro. Porque sí. Claro, puedes inyectar Mostrar un un impulso. ostracismo, mostrar cualquier cosa de ese tipo, Exactamente. claro. Exacto. Y puedes inyectar un impulso y ver cómo reacciona. Está muy bueno. Sí. Bueno, es un poco esa la. ¿Qué tal? Quería preguntar, la duda que me había quedado respecto al marcapasos, eso, los parámetros eléctricos, cómo influyen en el corazón, pero bueno, es desconocimiento nomás. Perdón. Sí, Sí. había visto que, no sé si se pueden parametrizar o no era necesario para la simulación parametrizar el marcapasos particularmente, no solo en la frecuencia, sino las cuestiones eléctricas. Sí, el marcapaso, bueno, acá está el marcapaso es muy regular. Ujú. Es más, tampoco está en la aplicación que se pueda modificar, por lo menos por ahora, que se pueda modificar la frecuencia, siempre Claro. 80 por minuto. Está fijo. Pero Ujú. se podría cambiar eso muy fácilmente. Es Sí, Parámetro. sí. Yo lo puse así constante porque esto es para estudiantes claro. y cuanto menos variaciones le pongas es Claro. mejor, ¿sí? Sí, La se primera entiende. aplicación que yo hice tendría 15 parámetros que podía modificar. Ah, Lo que me decían los chicos es, no lo entendemos. Claro. Claro. No sabe cómo. Y no lo entendemos, claro, yo lo entiendo y está bárbaro y está Claro. buenísimo, pero bueno, el Claro. objetivo era los alumnos. Sí. Y bueno, y No, dijimos, también. bueno, que sea así y que no lo modifique. Pero sí se puede cambiar la frecuencia, producir arritmias. Bueno, ahora está primero que se contrae la aurícula y se contrae el ventrículo. Bueno, eso en las arritmias, diferente tipo de arritmia puede cambiar eso. O le puedo sacar la contracción auricular. Bueno, eso se puede jugar. Sí, sí. Una de las cosas que yo tengo también pensado, o sea, Ujú. no pensado porque a veces es medio complicado, finalmente la parte eléctrica, hacer un corazón tridimensional y calcular la parte eléctrica. Y claro, y aparte de ahí ya está muy bueno porque, por ejemplo, una de las cosas que hay acá es yo simulé la parte izquierda del corazón. La parte derecha uno supone que es igual o muy parecida y que siempre es sincrónica. Y en verdad no es sincrónica, pero tiene variaciones. Por ejemplo, a veces los ruidos cardíacos se escuchan de dos lados y eso muchas veces es por arritmias cardíacas. Claro. Entonces, bueno, otra parte es hacer algo tridimensional que calcule la parte eléctrica del corazón y eso sirve para calcular por ejemplo, los ruidos cardíacos. Claro. Lo que pasa es que eso significa que es un cálculo de tantos datos que tenés que hacer en milisegundos. Fracciones de tiempo, claro. El poder computacional Sí, crece. Claro, y claro, y bueno, ya Es complejo. sería calcular con placas de video, cosas así. Sí. O sea, tranqui, que hay fierro, hay hierro, hay para. Bueno, pero bueno, Claro, es no todo sé- un no tema. sé si para un celular no sé si aplicaría ese Claro, tipo de no, modelo. claro. Pero bueno, para algo más experimental se puede hacer. Bueno, muchas gracias. Muy Te bueno. recomiendo. Lo hiciste en Android, ¿no? Esto está hecho en Android, la primera parte. Después, claro, los chicos que tenían iPhone se empezaron a quejar y decían, ¿cómo que no está para Android? Claro, te recomiendo eso, te recomendaba que lo pases a Flutter, que vas a tener mucho más, porque va a ser más. Sí. Lo puedes optimizar mucho más que la porquería de Y, claro, y después lo convertí lo hice
Objective-C, no sé si no me acuerdo si era Objective-C o Swift. Sí. Puede ser, Pues justo estaba en la época. Supongo que algunas cosas en una cosa y otra, o sea, eso. Y ahora quedó porque justo habían conseguido por un trabajo en iOS una licencia, no una licencia, para poder publicar. Sí, la cuenta y bueno, agarré, aproveché y lo publiqué. Bueno, y ahora, bueno, no lo hice todavía. No tengo cuenta para... No, pero bueno, sí, probá a pasarlo a Flutter que vas a tener buena performance y para los dos. Porque vas a notar que tenés, para todo, para lo que es la gráfica también vas a notar que por lo menos llega a 120 frames por segundo en dispositivos 120 frames por segundo, que acá en Android no alcanza ni a palo 120 frames por segundo. Hay dispositivos, pero no alcanzás con el motor de vistas de Android, no lo alcanzas. Buenísimo, Pablito. Bueno, nos excedimos un poquito el tiempo, pero... Estuvo bueno. Bueno, sí, estuvo bueno, valió un poco la pena. Qué interesante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente trabajo. Muchas gracias. Bueno. Chao. Excelente. Hola, Laura. Muchas Saludos. gracias.